Los activos son cualquier equipo, instalación, infraestructura que cumple algún fin para una organización. Por ejemplo, en el caso de TV Ciudad, todos los equipos de grabación, filmación, transmisión, etc. Elementos clave en la función de la organización. Así en una industria pueden ser máquinas de producción, en un ente público como la UTE puede ser todos los equipos de generación, transmisión y distribución de energía y así por delante. Equipos, dicho simplemente, ¿verdad? El auto de alguien, la casa de alguien, un hospital, un club deportivo. Todos esos son activos que tendrán distintos fines para las organizaciones. Y lo que analizamos en la gestión de activos es todo lo que pasa con esos activos, desde que alguien tuvo la idea de que eso era necesario para cumplir los fines, hasta el cierre, cuando eso ya no se precisa más y bueno, el edificio se demuele para construir otra cosa, o la máquina se hace chatarra y se funde para construir nuevos materiales y así por delante, ¿no? Todo el ciclo de vida del activo. Profundizamos en el tema con Natalia de Brum, integrante del equipo de Informe Capital, habitualmente en Los Móviles, hoy en Estudios, porque toca estar al frente justamente de la columna para hablar de ese tema. Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Martín. Bueno, un tema que en algunos aspectos va a parecer como obvio el tratamiento de los temas que vamos a abordar o de los ejemplos que vamos a dar en cuanto a lo que tiene que ver con el mantenimiento de los activos. Lo que recién escuchábamos que explicaba muy bien el ingeniero Santiago Sotullo, que es el presidente de Urumán, la Sociedad Uruguaya de Mantenimiento, Gestión de Activos y Confiabilidad, que además también es gerente de ingeniería para Latinoamérica de una empresa australiana que se dedica a estos temas. O sea, una persona con muchísima experiencia en lo que tiene que ver con los activos, que él explicaba lo que eran y por qué la importancia del mantenimiento de los activos. Esto lo podemos llevar porque además él le daba los ejemplos que no solamente se aplica a lo que tiene que ver con una industria, claro, cuando él hablaba, por ejemplo, del caso de TV Ciudad, los equipos, también lo que tiene que ver con en la casa, lo cotidiano, una casa, un auto. No hace falta ser empresario o empresaria para tenerlo como una tarea a desarrollar. Exacto, y para tomar en cuenta lo que es la importancia de cuando uno tiene un producto que es un bien, un activo que tiene para cada uno, el buen mantenimiento de ese producto para que pueda alargarle la calidad de vida para lo que fue, como él decía al final, para lo que fue hecho, ¿no? Para lo que fue pensado, claro, que iba a servir. En un país como el nuestro, que estamos acostumbrados, y para utilizar como una palabra bien popular, lo atamos todo con alambre. Ya lo cantó Ignacio Copani, que no es uruguayo, pero es rioplatense, así que compartimos cultura. Que en Argentina también quizás sí, es bastante popular el dicho. Bueno, estamos muy atrás, un paso bastante atrás con respecto a lo que tiene que ver la gestión de activos en general, y ahí sí hablamos más a nivel empresarial, porque una empresa cuando empieza su proyecto, por lo general no piensa en la inversión de lo que tiene que ver con el mantenimiento. Y el mantenimiento por lo general se conoce como es para reparar un producto. Y ahí ya se llega tarde y después vamos a escuchar por qué. ¿Esto es preventivo? Exactamente, es una especie de mantenimiento preventivo. Cuando uno piensa como en que el gasto es el mantenimiento, en realidad es un ahorro porque a largo plazo te va a estar alargando la vida útil de ese equipo, de ese aparato o de lo que tú en realidad te hace funcionar, ya sea si es una industria. Para dar un ejemplo con lo que tiene que ver con lo cotidiano, en una casa, si uno quiere pintar la casa, pero si compra un tipo de pintura que es más económica, al poco tiempo se descascara. Entonces, ¿eso qué lleva? A que tengas que volver a pintar en un corto plazo. Claro. Probablemente gastes o lo mismo que hubieras gastado si hubieras invertido de entrada en un buen material, o después, si no es similar, pero tenés que volver a pintar a corto plazo. Y ahí es cuando se habla del ahorro, de la importancia de poder ahorrar cuando uno utiliza, bien utilizado, justamente el mantenimiento, cuando hace realmente el buen uso del mantenimiento. Se habla que en lo que tiene que ver con las empresas se logra hasta un 15% de ahorro porque justamente se alarga la vida útil de ese equipamiento, claro, de ese material o de esa herramienta. Y acá no solamente tiene que ver con un ahorro, que a veces las empresas no lo hacen pensando en eso, ¿no? Que es un gasto y no una inversión a largo plazo. Privilegian el corto plazo de repente. Exactamente, o sea, se privilegia el corto plazo, pero no se toma en cuenta la consecuencia que puede tener el no haber utilizado el material adecuado, no haber comprado la herramienta adecuada o no mantener esa herramienta de forma adecuada.
Ejemplo de ello hace muy poco, y lo vamos a escuchar ahora a Sotuyo cuando pone ejemplos claros de por qué es tan importante realizar bien el mantenimiento, es el accidente fatal que ocurrió hace muy poco en Rocha, cuando una torre de OCE cae, se desploma, cuando estaban 3 obreros trabajando en ella y uno de ellos perdió la vida. Ahí es cuando uno realmente se da cuenta y pone que hay ciertas cosas que son irreparables, porque la vida de una persona supera más allá de los costos o la pérdida que uno pueda tener. Es un daño irreparable y no hay forma de poder solucionarlo, más allá, no es una pérdida económica, es mucho más fuerte que eso. Por eso es la importancia que tiene este tema, que además se está abordando en estos días, porque empezó ayer un congreso, que es el 15º, que se realiza acá en Uruguay, justamente organizado por Urumán, que es la única empresa que trata de estos temas, que se lleva desde ayer hasta el 22 en el LATU. Pero si te parece, Martín, compartimos a través del ingeniero la importancia y los ejemplos. Es muy claro en explicar para entender que esto no solamente tiene que ver con las empresas, sino también en la vida cotidiana, cómo influye y cómo el ejemplo que poníamos recién, la importancia que tiene el hacer un buen uso del mantenimiento y no solamente acudir para reparar y que el mantenimiento se trate de eso. Lo escuchamos. El elemento clave no es lo que el activo hace cuando funciona bien. Curiosamente, lo importante es la consecuencia de falla cuando el activo deja de funcionar bien. Porque ahí es cuando nos duele. Por ejemplo, en el ciclo de vida uno empieza con el diseño, proyecto de ingeniería, la compra, construcción, el montaje, la puesta en marcha, y luego viene todo el ciclo de operación y mantenimiento. El mantenimiento, que es una parte de todo ese ciclo, normalmente la gente no habla del mantenimiento cuando todo va bien. Nadie sabe ni que existe el mantenimiento. Ahora, cuando algo falla, ahí todos se enteran que el mantenimiento existe. El reciente accidente de una torre de comunicaciones que se cae, fruto de que estaba muy oxidada, decidieron desmantelarla, pero lo hicieron de la manera incorrecta, quizás por ahorrar costos o por desconocimiento técnico de cuál era la forma segura de hacerlo, lo cual termina con una vida de un trabajador fallecido y 2 gravemente heridos que, Dios quiera, mejoren su salud, pero que estaban en estado grave y reservado. Esos son el tipo de consecuencias que una mal decisión de mantenimiento en particular o de gestión de activos en general, porque la torre no se oxidó de un día para el otro. Hace años que esa torre está montada. ¿Qué cuidados le hicieron? ¿Quién la controló? ¿Quién le hizo mantenimiento? ¿Quién la inspeccionó? Si usted no hace el mantenimiento correcto de su automóvil, bueno, un día se va a quedar a pie. Eso puede significar simplemente gastar más en otro medio de transporte, gastar más en una reparación más cara que si lo hubiera prevenido, pero si le fallan los frenos o se le rompe la barra de la dirección, usted mata a alguien o se mata a usted o mata a su familia. ¿Cuánto vale eso? O por poner otro ejemplo de algo bien fuera de lo industrial, hace poco tuvimos el incendio de Notre Dame. Unos años atrás tuvimos el incendio del Museo de Río de Janeiro. ¿Cuál es el valor patrimonial para esas sociedades de la pérdida que tuvieron con eso? En general, es un tema del ahorro de corto plazo. Quieren ahorrar o no tienen rubro para gastar y pretenden hacer una actividad sin evaluar correctamente el riesgo potencial de la actividad al mínimo costo en el corto plazo. Este tipo de actividades, ya sea el mantenimiento particular que le haga un equipo o la evaluación de todo el ciclo de vida, se deben hacer a lo largo de, no el costo óptimo hoy, no el precio óptimo de la licitación de quién me va a hacer tal o cual trabajo, sino de evaluar a lo largo del ciclo de vida cuál es el menor costo del ciclo de vida. A ver, si yo me ahorro hoy 10 pesos por no hacer el desmontaje de la torre como debiera haber sido hecho, con una torre nueva montada en paralelo o una grúa, ¿qué riesgo tengo? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder si sale mal? Seguramente este incidente le va a costar a OCE mucho más caro que si hubieran hecho el trabajo bien de primera. Entonces, ese tipo de cosas que pasan a nivel público y privado, ninguno está vacunado contra ese síndrome del ahorro en corto plazo, es el principal problema que hay. No funciona este tema de la confiabilidad, del mantenimiento y la gestión de activos si pensamos en corto plazo, en comprar lo más barato. Eso es directamente, inversamente proporcional, mejor dicho, a lo que debe ser. Es directamente proporcional al camino al desastre, ¿no? Si ya se rompió y reparo el equipo, en realidad llegué tarde. Pero es lo que la gente en general, que no está en el tema, entiende. El mantenimiento es reparar cuando se rompe. No, eso es llegar tarde. ¿Verdad? Es como que el médico llegara para el entierro.
No, llegó tarde, señor. No, ya no es su trabajo. El mantenimiento es la prevención. El mantenimiento es la predicción, monitorear las condiciones como el médico nos recomienda. A ver, hágase chequeos periódicos, ¿verdad? La analogía salud hombre, salud máquina es muy similar. Debemos hacer controles periódicos para ver el estado de la salud de los equipos de las instalaciones. Ahí estaban los ejemplos, al final con alguna frase muy gráfica y también entendiendo que el tema es tan amplio y complejo que abarca desde cuestiones en las que no hay riesgo de vida hasta cuestiones en las que sí eventualmente el mal mantenimiento puede generar consecuencias extremas, ¿no? Claro, por supuesto que la gestión de activos está más orientada a lo que tiene que ver en lo empresarial, Claro. y el apunte es eso, y Uruguay está muy atrasado en cuanto a eso. Recién esta empresa lleva 15 años en realidad, o sea que es muy nuevo el tema y todavía no se habla mucho ni se conoce tanto de la importancia del tema. Pero como para a veces poder entender lo que significa realmente, y esto último que él decía, ¿no? El mantenimiento no es reparar, el mantenimiento es no llegar a tener que repararlo. Son los ejemplos también de lo que vos hacías referencia, ¿no? De lo del médico, de lo del auto que él menciona, que son como las cosas más cotidianas o que también puede estar asociado a la vida de la persona y Claro. no tanto desde la empresa. Natalia, muchas gracias por la columna, ¿eh? Hasta luego.